Hola, hoy he preparado este súper mega esponjoso tronco de Navidad. Además, he utilizado azúcar de coco que le da un sabor más carameloso y un color más parecido a un tronco de verdad. Así que si queréis ver cómo lo he preparado, aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a comenzar primero preparando la ganache para la cobertura. Así una vez el tronco esté listo, ya la podremos utilizar. Vamos a necesitar 200 ml de nata para montar y 200 gramos de chispas de chocolate. Os quería enseñar este chocolate que he descubierto hace unos meses, sobre todo que sepáis y que quede claro que no está patrocinado por la marca ni mucho menos. Personalmente me gusta muchísimo porque está endulzado con stevia y está riquísimo. Es una opción muy buena para los que estéis buscando rebajar azúcar en la dieta. Si lo podéis conseguir, os animo a que lo probéis. Y si no, pues utilizad el chocolate de vuestro gusto o de cualquier otra marca que ya tengáis conocida que no lleve azúcar. Bueno, pues volviendo a la ganache, vamos a calentar la nata hasta que esté a punto de hervir. Yo la he calentado en el microondas y la he calentado por 3 minutos. Una vez la tenemos caliente, incorporamos el chocolate y lo mezclamos con una espátula. Y una cosa que no os he comentado antes es que el chocolate tiene sabor a menta. Así le va a aportar un extra de sabor al tronco de Navidad. Cuando el chocolate se haya incorporado bien a la nata, lo vamos a tapar con un film transparente y lo vamos a dejar reposar. Lo dejamos reposar fuera de la nevera y cuando ya tengamos el tronco preparado, la ganache ya estará lista para utilizar, que habrán pasado entre 1 hora y media o 2 horas. Lo siguiente que voy a preparar son unas hojitas de acebo de chocolate. Para ello vamos a necesitar 40 gramos de chocolate blanco, colorante en gel verde y colorante en gel rojo. Y aquí, como veis, en un trozo de papel de horno, me he dibujado unas hojitas de acebo y como veis le doy la vuelta y el chocolate se lo voy a poner por la parte de atrás para que el chocolate no toque la tinta del lápiz. Y poco a poco y con paciencia pues voy a ir rellenando las hojas del color verde y del color rojo. Una vez listas las hojas de acebo, las dejamos enfriar y eso será el adorno para nuestro tronco. A continuación vamos a preparar el bizcocho. Para ello vamos a necesitar 4 huevos, 75 gramos de harina común todo uso, 65 gramos de azúcar de coco, una ralladura de naranja, un sobre de levadura química y 2 cucharadas de esencia de avellana. Vamos a separar las claras de las yemas y vamos a batir las claras con una pizquita de sal hasta llegar a punto de nieve. Si le damos un poco la vuelta al bol y vemos que las claras ya no se mueven y no se nos caen, es que ya están listas. A continuación batimos un poco las yemas con el azúcar y poco a poco le vamos agregando los demás ingredientes.
Y yo siempre intento tamizar la harina y la levadura, así nos queda una masa más finita. Una vez tenemos todos los ingredientes bien mezclados, vamos a integrar las claras con movimientos envolventes. Y es mejor si las integramos en 2 o 3 veces porque así nos será más fácil. Bueno, y una vez ya está todo bien integrado, vamos a pasarlo a la bandeja del horno. Como veis, yo en mi bandeja le he puesto un poco de aceite y le he puesto encima papel de hornear. Y encima del papel de hornear un poco más de aceite. Y así el bizcocho salga con más facilidad. Lo vamos a extender bien por toda la bandeja del horno, para que así toda la bandeja quede bien cubierta de bizcocho. Le damos unos golpecitos para que no se nos creen burbujitas de aire y lo llevamos al horno ya precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 12 minutos. Y yo lo voy a rellenar de nata. Voy a utilizar 400 mililitros de nata para montar y aquí sí que voy a estar utilizando azúcar blanco, azúcar glass, 35 gramos. Agregamos el azúcar glass a la nata y lo batimos hasta que la nata forme como unos picos, vigilando que no nos pasemos de batir. Si nos pasáramos de batir se nos cortaría la nata y ya no lo podríamos arreglar. Bueno, y una vez ya tenemos el bizcocho listo, le damos la vuelta. Yo, como veis, me voy a ayudar con un trapo de cocina y yo lo envuelvo siempre aún estando templado. Nunca lo dejo enfriar del todo, porque alguna vez que lo he dejado enfriar se me ha roto más fácilmente. Le voy a volver a dar la vuelta porque así cuando lo enrolle me quedará la parte del bizcocho más finita, que es la parte que ha estado tocando el papel de hornear. Y a un templado le voy a colocar la nata por encima. Y a continuación ya pasamos a enrollarlo. Y con el resto de la nata cubrimos los dos extremos del tronco.
Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Y a continuación lo vamos a cubrir ya todo con la ganache. Que veis, la ganache tiene ya una textura perfecta para la cobertura. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, Y una vez ya listo con la cobertura, vamos a necesitar las hojitas de acebo que hemos hecho con el chocolate, azúcar glass para ponerle por encima y unos sprinkles con motivos navideños que me parecieron súper monos para ponérselos en los extremos del tronco. much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. From base to summit, gay and bright, there's always splendor for the sight. Oh Christmas tree, Bueno, y aquí os voy a cortar un trocito para que veáis que no exagero cuando os digo que está súper, súper esponjoso. Está que se deshace en la boca. Y veis el colorcito que tiene por dentro gracias al azúcar de coco, que se ve así pues como un tronquito, más marroncito. Bueno, pues aquí tenéis un súper mega esponjoso tronco de Navidad. Espero que lo probéis y que lo disfrutéis con vuestras familias. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so